Bueno, hola, soy Pablo Balseiro, soy director de B2B Growth Latam. Nosotros nos dedicamos básicamente a tercerización de equipos comerciales. Tenemos cobertura básicamente en Colombia, Perú, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Próximamente vamos a entrar a México. Básicamente nos enfocamos en negocios B2B que quieren de alguna manera traccionar y principalmente extender sus fronteras. Gracias por estar viéndonos el día de hoy. En esta cápsula traemos un tema muy interesante que en el Torneo Organization me pasa que me lo preguntan bastante. Este es un tema en ventas B2B y para eso tengo a Pablo. Pablo, me gustaría preguntarte en tu experiencia qué consejo le puedes dar a un emprendedor o emprendedora que tiene el problema de yo me convertí en la mejor persona para vender y ahora yo mismo soy el cuello de botella para mi misma empresa. ¿Te ha pasado y qué consejo le podrías dar? Bueno, es muy habitual. De hecho, voy a arrancar por la experiencia personal, que es la que mejor uno puede transmitir. Cuando yo empecé a trabajar por mi cuenta, era básicamente un consultor independiente y básicamente era el vendedor de mis servicios. Cuando empecé a brindar este servicio digamos, de tercerización y asesoramiento a empresas y emprendedores B2B, me he encontrado muchas veces en distintos estadios, algunos estadios un poco más avanzados, en procesos de repente de growth o de internacionalización, pero típicamente trabajando mucho con emprendedores me he encontrado un poco con este tema recurrente. Es decir, yo soy el principal y quizá el único vendedor, vendedora de mi empresa. La empresa está creciendo, ¿cómo hago? Si esto está bien o esto está mal, es lo primero que sucede. Y bueno, ¿cómo hago de alguna manera para desprenderme o escalar la operación cuando yo estoy en el centro del universo, de alguna manera? A ver, no es que esté ni bien ni mal, es de alguna manera la lógica, ¿no? Uno cuando está en etapas iniciales, no, básicamente asume todos los roles, ¿no? Claro. Acá estamos en ventas y estamos en ventas B2B, pero si nos enfocáramos en finanzas, operaciones, logística, etcétera, básicamente uno concentra roles. Yo creo que la mayoría de los roles que no son los comerciales lo empezamos a tercerizar antes, ¿no? En general, hay determinado tipo de procesos que solemos ceder la parte, digamos, de ejecución a otras personas o bien dentro de nuestro equipo cuando lo vamos escalando o bien con Claro. proveedores externos. Yo creo que el tema comercial es lo que más demora, y no es que esté mal, lo que más demora porque, bueno, es de alguna manera la canilla abierta, digamos, es donde llegan los negocios y es donde básicamente, sobre todo las empresas que Total. bootstrapean, es el corazón y la esencia. Entonces, básicamente es razonable que el founder no ceda esa posición. Lo que sí es interesante es que el founder de alguna manera debería ir creando, eh, sacando, digamos, de alguna manera know-how, conocimiento de lo que va sucediendo, ¿no? En algún momento uno tiene esa lógica impronta emprendedora de ir a por todo y bueno, y nos movemos y hacemos networking y hacemos llamadas en frío y hacemos algo de inbound y prácticamente a todo lo que se mueve tratamos de hacerle alguna oferta comercial. En algún momento tenemos que tratar de deducir, bueno, cuáles son las mejores formas, ¿no? Experimentando y tratando de sacar conclusiones de ese proceso, cuáles son los canales que traccionan mejor, eh, también tratar de descubrir cuáles son aquellos elementos de valor agregado que son los que hacen que las conversiones se generen, también tratar de descubrir, más allá del canal, cómo es el proceso natural para que el cliente se adquiera. Eh, y bueno, de alguna manera construir una especie de framework con la trayectoria que el propio founder va teniendo comercialmente para prepararlo de alguna manera a una fase superior que puede ser y razonablemente es ceder esa parte de comercialización. Pero bueno, inicialmente esa es un poco la respuesta. Es algo muy recurrente, pero es algo para lo cual le deberíamos poner determinado pienso y estructura para no quedarnos en una especie de Sí, que círculo vicioso. básicamente si lo resumieras sería lo que mencionabas, que es crear un proceso y documentar un proceso, porque creo que también lo que termina por pasar es, yo soy la persona que vende, pero todo está acá, entonces evidentemente delegarlo es un poco complicado porque es como delego algo que otra persona no sabe cómo está ocurriendo y a veces puede parecer un poco difícil porque a mí me dicen, no, pues es que con un cliente pasa así, con otro cliente pasa así, entonces ¿cómo puedo crear un proceso? Y es
Evidentemente, con cada cliente va a haber ciertas cosas o ciertas minoridades o ajustes que tienes que hacer, pero como tal se trata de abstraer un poco, poner ese proceso y entonces ahora sí compartirlo. Pero de la mano de eso, ahí me gustaría, si tú tienes alguna opinión sobre eso, siento que también hay un poco de apego, un poco de miedo en el decir, si yo suelto esto, uy, el negocio se me va a ir para abajo. Entonces, esa parte, evidentemente es un trabajo más personal y aquí como que uno puede caer en lo que, uy, esto ya no está tan táctico, etcétera, pero tendrás alguna opinión sobre eso, en cómo desapegarte de alguien más lo va a hacer y no soy yo, y pues bueno, estoy contento con eso. Es 100% cierto eso de que uno genera como una especie de vínculo emocional con la gestión comercial, porque bueno, fue lo que me trajo de alguna manera al estadio donde estoy parado hoy. Y bueno, y a veces creo, hay una especie de sesgo de creer que lo que me llevó hasta acá es lo que me va a seguir llevando hasta el futuro. Y claramente no, es como la misma lógica que a veces se dice, bueno, yo soy emprendedor y quiero pasar a ser empresario. Bueno, son manejos distintos y son estadios distintos. Lo del apego es muy cierto. Ahí hay varios desafíos. Está el desafío, y esto tú lo decías hace unos minutos, de identificar los procesos, de sacar qué es un proceso que puede ser de alguna manera redactado y trazable y de alguna manera recurrente. Esto es lo que sucede o lo que debería suceder de manera recurrente. Así lo maneje yo como founder o un tercero y desgajarlo de alguna manera de aquello que es la impronta, la casuística, podríamos decir, y que bueno, que cada proceso de ventas B2B lo tiene, ¿no? No es, si no seríamos sustituidos íntegramente por una automatización y claramente B2B, la venta B2B la que aún está más lejos de la Sí, automatización pura, si bien se complementa. Entonces, ¿qué sucede? Ahí hay que separar las aguas, dividir las aguas. Aquello que es proceso de aquello bueno, son las situaciones puntuales que se van dando en cada situación. Y hay un temita ahí emocional que hay que abordar. Por eso de alguna manera, en el pasaje a estructurarse y a escalar con un equipo comercial, no hay que ceder todo. Es decir, uno puede ahí transitar distintos caminos. Puede decir, bueno, mi rol lo transfiero 100% a un comercial que eventualmente contrato para que se dedique al 100% a la gestión. Bueno, ese es el camino más desafiante, el más difícil y además el que justamente puede hacer ruidos con el tema del apego y el tema emocional. Yo diría, bueno, ¿cuánto hay para de alguna manera tercerizar, ceder? Que de alguna manera depende de mí y no debería, o por lo menos no desprenderme inicialmente. Y bueno, la mayoría de las veces es el know-how técnico, ese conocimiento, ese feeling de negocio más profundo, más puro. ¿Qué es lo que sí puedo ceder de alguna manera para escalar mi equipo? Y bueno, toda esa parte de generar la oportunidad de negocio, de buscar los leads, de calificarlos, de hacer la fase inicial del proceso, de que de alguna manera en esto de optimizar el tiempo del founder, que en definitiva tiene muchos sombreros y tiene que dedicarse a mucha cosa, aquella parte más repetitiva y más claro. fácil de alguna manera de transferir sea la que sea el paso siguiente o el paso inicial, ¿no? Típicamente, para bajarlo a nombre técnico el Sí. SDR, ¿no? El representante comercial, que es básicamente el generador de la oportunidad, el que califica el lead y que de alguna manera cede la oportunidad de negocio, en este caso al founder, más trabajada, más elaborada, para que, bueno, para que el founder se concentre en aquello que agrega valor y que en principio es más difícil de sustituir, que es, bueno, justamente entender, profundizar sobre el negocio para convertirlo a Bien, venta. aquí me gustaría cerrar con una última pregunta, que si bien es un depende, todo en el mundo de emprendimiento es sí, pero depende. Y más me gustaría por tu experiencia, tanto hoy en día ayudando a otras empresas a escalar como consultor y también con tu propia experiencia construyendo equipos. En esta primera contratación del SDR está, no necesariamente esta persona necesita saber totalmente un contexto del negocio, pero tú qué dirías de, primero lo tercerizo totalmente o traigo una persona que sea un SDR in-house y después luego se lo tercerizo. Obviamente de nuevo hay un gran depende, pero ¿qué pensarías acerca de eso? Bueno, excelente pregunta porque además de alguna manera digamos, ahí se inició la construcción de mi negocio y yo me enfrento a estos desafíos diariamente.
A ver, sí, es claramente depende, pero para dar algún tip táctico, digamos, de cuándo ir por un lado y cuándo ir por el otro. Yo diría, a ver, si de alguna manera la empresa, el acceso a los leads, el acceso a la prospección es relativamente simple, alcanzable, si los canales de alguna manera de búsqueda son cercanos, si el proceso tiene digamos, algunas fases muy lógicas de implementar, típicamente, no sé, envío un mail, una llamada, y ahí, o un Zoom, un Meet, y ahí precalifico y de alguna manera paso, digamos, la oportunidad de negocio a mi jefe. Si hay algo que está muy bien estructurado, yo creo que podría ser claramente un SDR interno el Ok. paso siguiente. Ahora, si hay un desafío mayor, si aún habiendo, digamos, registrado los procesos que decíamos al principio, el founder, aún hay dudas, aún no está optimizado el proceso, aún hay dudas sobre el canal de adquisición, aún hay dudas sobre los pasos, aún hay dudas sobre cómo calificar, aún hay dudas sobre el acceso a los distintos interlocutores, buyer persona, etcétera. Lo ideal es de repente recurrir a alguna agencia o recurso externo que me permita de alguna manera la tercerización de ese servicio, que además opera de manera doble, porque de alguna manera estoy comprando el know-how, me ayuda, hay un proceso de consultoría, de planificación, de entendimiento del negocio incluido, hay una ejecución por parte de un tercero que está más aceitada y después eventualmente puedo tomar la decisión. O sea, puede ser una continuidad en función de que este rol tercerizado me genera la oportunidad de negocio, o bien complementarlo con la incorporación de un interno, o bien hacer una transición, ¿no? Decir, bueno, pruebo X cantidad de meses con la tercerización, absorbo ese know-how y después, bueno, es más fácil transicionarlo a un equipo interno. Entonces, se pueden dar de muchas maneras, pero bueno, para sintetizar, la simplicidad o el conocimiento del proceso es como medio clave para definir si lo hago interno o lo tercerizo, Bien, inicialmente al me menos. gusta. Pues bueno, un tema que evidentemente dará para más ocasiones y más videos que podamos hacer. Pero Pablo, gracias por transmitir tu conocimiento y pues bueno, a quien nos esté viendo, nos vemos en una próxima ocasión. Bye.